Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Un sábado más, aquí sed bienvenidos a nuestra casa en Villena, a nuestra asociación. Y en primer lugar me gustaría saludar, aparte de todos vosotros, a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que son bastantes miles de personas las que habitualmente siguen las conferencias que aquí se suelen dar. Os doy de nuevo las gracias por vuestra asistencia y sin más preámbulo vamos a empezar a dar la conferencia que hoy nos corresponde tratar. Hoy tenemos un tema que es bastante interesante en cuanto al enfoque que vamos a pretender dar, porque es un enfoque no muy habitual dentro de lo que es el estudio y el campo de la reencarnación. Habitualmente, cuando se habla de la reencarnación, cuando se explican los conceptos filosóficos de la reencarnación, la trayectoria histórica, la trayectoria científica, las evidencias comprobadas sobre este tema, pues hay una amplia exposición y una amplia, digámoslo así, manifestación de posturas y de conocimientos al respecto. Pero siempre hay una base intocable, que es precisamente la base principal del sentido de lo que es la reencarnación y lo que ésta significa. Hoy no vamos a abordar determinados problemas filosóficos alrededor del tema, ni las cuestiones principales que se tratan dentro de ese campo. Hoy vamos a abordar precisamente el cómo se reencarna, el proceso, el procedimiento, la forma como venimos de nuevo a la vida y que muy pocas veces se suele explicar cuando se habla de la reencarnación. Por eso es una conferencia un poquito especial, diferente a otras que hemos dado sobre la reencarnación y creo que va a ser bastante interesante para todos. Vamos a aprender todos en el transcurso de la misma. Posteriormente habrá un vídeo de 3 minutos a la conclusión de la conferencia y luego daremos lugar a un coloquio para que todo aquel que desee preguntar sobre las dudas que se van a producir, me consta, podáis participar y podamos entre todos dar solución a las mismas. Cuando hablamos de la reencarnación, normalmente tenemos que hacer, lógicamente, un pequeño análisis de lo que son los antecedentes, y aunque no vayamos a explicar la cuestión filosófica de la reencarnación, ni la trayectoria histórica, ni las evidencias científicas que se explican en otras conferencias, sí tenemos que hacer una breve mención. El vocablo reencarnación proviene del griego, que significa palingenesia, nacimiento de nuevo, o sea que reencarnar es nacer de nuevo. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Lógicamente el cuerpo físico no puede nacer de nuevo, porque demostrado está por la ciencia que cuando nosotros fallecemos, mediante la histólisis del fenómeno de la muerte, los tejidos se van descomponiendo, las células van muriendo y nuestra materia orgánica va pasando a la naturaleza y lógicamente se descompone. Evidentemente lo que reencarna, lo que trasciende el fenómeno de la muerte, es la parte trascendente del ser humano, el espíritu, el alma, la conciencia, la mente, como queramos llamarle, según la escuela o según la filosofía o según la religión o según la teoría que nosotros tengamos por costumbre. Nosotros vamos a adoptar aquí, por ser una de las más claras, las más definitorias y la más precisa, concretamente la terminología de la filosofía de Allan Kardec, porque sin duda alguna, como es de las últimas que se incorporaron a este bagaje filosófico sobre el concepto de la reencarnación, abonda de una manera muy precisa, muy concreta, lo que es el fenómeno y los conceptos de cada una de las cosas. Así pues, aquí en este campo que estamos viendo de cuerpo, alma y espíritu, habría que introducir una pequeña modificación. Cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, estamos hablando de la trilogía de la personalidad del ser humano. El ser humano no es una máquina biológica compuesta únicamente de átomos que se agregan por azar, ni es una cuestión de procesos bioquímicos que se producen en nuestro cerebro y que evidentemente nos hacen vivir, en absoluto. El ser humano es algo mucho más que una máquina biológica, es algo mucho más que una composición química o una serie de relaciones electromagnéticas que se producen entre las neuronas cerebrales, es mucho más que eso. El ser humano tiene un componente psicológico y un componente espiritual. Y esa trilogía psicológica, espiritual y biológica se corresponde con esta trilogía que tenemos aquí. Así pues, el cuerpo es el cuerpo biológico, el alma es la parte psicológica que nosotros vamos
a utilizar la terminología de Kardec y la vamos a denominar periespíritu, porque es mucho más precisa y se adapta perfectamente a lo que luego explicaremos en el proceso de la reencarnación. Y luego tenemos el espíritu, que es la parte inmortal, la parte eterna, creada por Dios, que no tiene forma, que no tiene sexo, que evidentemente es la chispa divina que anima lo que es el principio inteligente del hombre y que dirige absolutamente todos los procesos y las etapas evolutivas de la reencarnación antes, durante y después. Así pues, hablaremos de cuerpo, de periespíritu y de espíritu. ¿Qué es la reencarnación? Es precisamente la herramienta que la ley de evolución pone al hombre para ir viviendo experiencias, para ir sumando conocimientos, para ir creciendo, para ir pagando deudas y errores cometidos en el pasado y ir avanzando en el camino de la ampliación de la conciencia y el desarrollo del espíritu hasta llegar a la plenitud. La reencarnación es la herramienta necesaria para que el espíritu evolucione, progrese, crezca en las primeras etapas de la vida. Afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una ley universal. La reencarnación no es algo circunscrito a una religión, a una filosofía, no es un dogma procedente de cualquier cosa que podamos entrever, sino simplemente se trata de una ley universal tan antigua como el propio hombre. La trayectoria histórica de la reencarnación está más que demostrada y archisabida. Desde hace miles de años se conoce el concepto de la reencarnación. En el Bhagavad Gita, en los antiguos Vedas de la India, hace 7000 años, Krishna se dirige a Arjuna y le habla de la reencarnación, de las vidas sucesivas, de que cuando muera seguirá viviendo, volverá de nuevo a la vida, etcétera, etcétera. Pero al igual que hace 6000 años en el Bhagavad Gita se explica todo esto, y además los hinduistas y los budistas admiten desde hace milenios el concepto de la reencarnación en su teología espiritual o en sus religiones, en el occidente también ocurría lo mismo, porque en el Egipto antiguo, hace 5000 años, ya se conocía la reencarnación y se hablaba de la reencarnación, se explicaba la reencarnación, como luego posteriormente vamos a ver. En cuanto a la trayectoria histórica, como digo, no quiero hablar mucho más, simplemente decir que desde el Egipto antiguo, todas las antiguas culturas, las religiones, los mesopotámicos, los asirios, los fenicios, la Judea antigua, el cristianismo primitivo, todos los grandes personajes, tanto filosóficos como espirituales, que han pasado por la tierra, han hablado de la reencarnación, salvo los materialistas de los últimos 2 siglos, de los que luego también, si nos da tiempo, comentaremos alguna cuestión. Así pues, la reencarnación está implícita en todas las grandes religiones y filosofías de la historia. En algunas está de forma exógena y en otras de forma endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas está externamente y en otras internamente. Por ejemplo, Pitágoras, cuando explicaba su filosofía en el siglo VI a.C., en la Magna Grecia, que es lo que hoy es el sur de Italia, a sus discípulos no les hablaba de reencarnación. Perdón, a sus discípulos les hablaba de la reencarnación, mientras que al vulgo que venía a tomar las explicaciones les hablaba de metempsicosis, que es una cosa muy diferente de la reencarnación. Entonces, te digo lo de Pitágoras, como podría hablar de Sócrates, de Platón, de Jesús de Nazaret, en fin, podríamos mencionar multitud de personajes a lo largo de la historia que han defendido la reencarnación. Por eso no merece mucho la pena entretenernos aquí, porque esto es cuestión de otras conferencias que ya se han dado y que seguiremos dando. Evidencias científicas, pues todas, desde los casos de reencarnación comprobada, miles de casos de reencarnación comprobada por doctores de la talla del doctor Ian Stevenson, director del Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, Raymond Moody con sus libros Vida después de la vida, Maureen Netterton, la doctora Gina Germinara, la doctora Elizabeth Kluber-Ross, en fin, una cantidad de gente que habla de los procesos del fenómeno de la muerte y de las relaciones con la reencarnación que tiene el alma humana y que es importante, están ahí y son evidencias científicas de personajes, de personas que durante muchísimo tiempo han explicado y han profundizado en el concepto de la reencarnación. Helen Bambach es una doctora norteamericana también muy importante que estableció a la hora de analizar a los pacientes en su terapia de vidas pasadas, donde se descubren los traumas psicológicos de las personas de vidas anteriores que afectan en la siguiente,
y a través de procesos de regresión hipnótica y de esa terapia logran curar mediante catarsis esas problemáticas psicológicas o psiquiátricas que tienen, porque su origen no se encuentra en la vida actual, sino que se encuentra en vidas anteriores, como digo, Helen Bambach, a través de la multitud de experimentos que ha realizado, incluso se atrevió a especificar los tramos e intervalos que existen entre una reencarnación y otra. Ella decía que como término medio entre sus pacientes, cuando le hablaban de una reencarnación a otra y los pasaba de una reencarnación a otra, habían intervalos desde 70 a 300 años. Es decir, una reencarnación media, entre reencarnar de una manera y reencarnar a la siguiente, puede estar entre 70, 80, 100, 200 años, hay quien tarda 500 años, hay quien tarda 1000 años en volver a reencarnar, y hay quien reencarna prematuramente, a las pocas horas. No hay un concepto fijo, depende de la evolución del espíritu que va a reencarnar, como luego veremos. Las evidencias científicas, como hemos comentado, la terapia de vidas pasadas, los niños prodigios, un Mozart que a los 5 años ya componía sinfonías y daba conciertos, toda la cantidad de grandes genios que a temprana edad han manifestado unos conocimientos extraordinarios y que nadie sabe de dónde proceden esos conocimientos, de dónde proceden esas habilidades, si el alma nace con el cuerpo, según nos dicen las religiones, o si realmente no existe un alma, sino que simplemente somos un conglomerado biológico con un desarrollo cerebral incipiente, que no llega ni a los 8 años, como por ejemplo Mozart. ¿Cómo podía componer sinfonías? Era imposible. ¿Cómo podían estos niños prodigios, como este chico coreano, que a los 7 años era catedrático de física en la Universidad de Tokio, que a los 2 años hablaba 5 idiomas, etcétera, etcétera? ¿De dónde aparecen toda esa serie de cosas? Todas estas evidencias de casos de reencarnación comprobada, de niños prodigios, de terapia de vidas pasadas, de experiencias cercanas a la muerte, son evidencias científicas de la reencarnación. Pero aquí no nos vamos a detener. Seguimos para adelante. Para que veamos la importancia que tenía el nacimiento y el conocimiento de la vida en el Antiguo Egipto, simplemente traigo a colación esta pequeña imagen que hay aquí, que procede del templo de Luxor en Karnak, y que simplemente está manifestando por los jeroglíficos que hay ahí el fenómeno de la fecundación de Amenofis III. Amenofis III, hace 1400 años antes de Cristo, fue precisamente el faraón que luego adoptó el nombre de Akenatón. Akenatón realizó una revolución religiosa en el Antiguo Egipto, cambió toda la mitología de los dioses egipcios y acogió digámoslo así, como un único dios a Amón-Ra, y él se hizo su representante en la tierra. Luego eso también volvió a cambiar. No obstante, como digo, ahí he puesto esto para que veamos, a ver si nos suena de algo en cuanto a la similitud con otras religiones y con otros fundadores de religiones, como vamos a ver. Veamos lo que dice aquí Amón-Ra. Esto que saco de aquí es la traducción de los jeroglíficos que hay alrededor de la imagen que aquí podemos contemplar. Aquí pone: palabras de Amón-Ra, cuando adoptó la forma de Tutmosis IV. Tutmosis IV era el padre de Amenofis III. Palabras de Amón-Ra, el dios, cuando adopta la forma de Tutmosis IV. Amenofis, príncipe de Tebas, es el nombre del niño que es sembrado en tu seno. Es decir, el dios adopta, incorpora al padre, al faraón, a Tutmosis, y transmite a la madre que le tendrá que poner a Amenofis el nombre a su hijo. Es simplemente como una mera curiosidad para que veamos el motivo de la importancia que le daban los egipcios a la vida y a la muerte. En el proceso que vamos a explicar hoy, cómo se reencarna, hay que establecer 2 grandes etapas. La primera etapa es el proceso de la preparación preencarnatoria. ¿Qué es lo que ocurre antes de encarnar? Antes de que se produzca el segundo proceso, que es el proceso biológico-espiritual de la reencarnación, que a continuación explicaremos. En esos 2 procesos vamos a entender perfectamente el mecanismo de la reencarnación. Y en ese segundo proceso, que es el proceso biológico-espiritual, podremos establecer 3 etapas. Una etapa de aproximación y ligación, una segunda etapa de concepción y una tercera etapa de unión. Lo vamos a ver muy claro cuando expliquemos el tema. Pero antes hemos de explicar lo de la preparación preencarnatoria. Si el espíritu es el que reencarna, si el alma es el que reencarna, debemos de saber que ese niño
que se concibe en el vientre de la madre, no es en absoluto un conglomerado al azar de átomos que viene y nace por casualidad. Tampoco podemos pensar de que ese niño que manifiesta una serie de actitudes desde su más tierna infancia no ha vivido antes, tiene experiencias anteriores, de vidas anteriores. Y aunque sea un niño y su conciencia no esté desarrollada, es un espíritu que viene a reencarnar y que viene a aceptar una serie de oportunidades y experiencias que le permitan progresar espiritualmente. Por eso, todos nuestros hijos son espíritus, son almas que vienen a reencarnar y vienen precisamente a que le ofrezcamos la oportunidad de progresar. Ese espíritu que viene a reencarnar, antes de venir a reencarnar, ya sabe que va a venir a reencarnar, se le adoctrina en función del nivel espiritual que tenga y, lógicamente, pues si es un espíritu elevado, si es un espíritu superior, si es un espíritu con una moral alta, él mismo colabora en el proceso reencarnatorio. ¿Y cómo colabora? Pues colabora a nivel mental. Colabora ayudando a la que va a ser su madre para que el desarrollo de ese feto, que él posteriormente, cuando se desarrolle y vaya a nacer, incorporará, pues sea adecuado a las características que él va a desarrollar en la Tierra. Para eso, él elabora un programa, se elabora un programa que es una oportunidad de progreso. Ese programa, cuando el espíritu está elevado, lo programa él mismo. Él tiene capacidad de decisión, tiene capacidad de elección, puede elegir dónde, cómo y de qué manera quiere reencarnar, tiene libre albedrío. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay un espíritu, o una persona, o un alma que tiene un nivel moral bajo, de baja evolución? Que lógicamente está revestido todavía de instintos primitivos, no tiene una capacidad mental desarrollada, no tiene una conciencia elevada y evidentemente cuando ha fallecido en la vida anterior no encuentra, digámoslo así, el dispositivo adecuado ni el lugar adecuado para poder desarrollarse como espíritu y ampliar su conciencia y ampliar su conocimiento. Se queda, digámoslo así, en un ambiente espiritual bajo y entonces en un momento determinado, como necesita reencarnar, aunque él no lo sepa, siente una pulsión extraordinaria que le impulsa a asimilarse, a imantarse mentalmente en el aparato genésico de la madre y a partir de ahí reencarnar sin que él lo sepa. Es ayudado, evidentemente, por otros espíritus que se encargan de esa tarea y que ayudan precisamente a esos espíritus menos evolucionados a reencarnar. Siempre toda reencarnación significa una oportunidad de progreso, siempre. Los espíritus poco elevados evidentemente reencarnan muy rápidamente, necesitan de muchas experiencias y necesitan pagar errores del pasado también y sufrir algunas de las consecuencias de sus propios actos. El sufrimiento depura el alma humana y el sufrimiento lo que hace es que sensibiliza el alma para hacerle comprender qué es lo que debe y qué es lo que no debe de hacer. Es decir, le da una condición moral. Y esa es la faceta positiva del sufrimiento. Entonces, en todo programa, todo aquel que va a reencarnar puede ser consciente del programa que va a realizar si es un espíritu elevado o puede ser inconsciente del mismo y se ve impelido a reencarnar sin siquiera darse cuenta. Porque en el plano espiritual en que se encuentra no tiene capacidad de comprensión de la realidad. Así pues, el problema que se plantea muchas veces de la cuna a la tumba es que mucha gente le tiene miedo a la muerte, y sin embargo el proceso de la muerte es mucho más sencillo que el proceso del nacimiento. El nacimiento, la reencarnación, una venida a la vida de nuevo, es un proceso muchísimo más complejo. Se tardan 9 meses, pero aparte de esos 9 meses, esta planificación anterior de la que estamos hablando consta de distintas etapas y de unos tiempos específicos y concretos que los espíritus encargados de ayudar en ese proceso preencarnatorio, antes de encarnar, elaboran con una meticulosidad extraordinaria. Aquí hay una frase, porque hay gente que nos pregunta siempre, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues en función del equilibrio psíquico y la armonía de la pareja, cuando se produce el fenómeno de la fecundación, hay una serie de vibraciones y de energías que crean una aura energética que aísla a la pareja de cualquier tipo de influencias perniciosas o negativas que quieran entorpecer ese acto, y le dota de una intimidad correcta y concreta al matrimonio.
Pasemos a la segunda fase de la preparación preencarnatoria, que no es ni más ni menos que elegir a los padres. Cuando un espíritu está en unas condiciones elevadas adecuadas, se permite el lujo de elegir a los padres, puede hacerlo, porque se programa su próxima existencia y los retos que va a conseguir, y elige el lugar donde van a nacer, los padres, quiénes van a ser esos padres, y de qué manera ellos le van a ayudar. Durante el sueño esos padres son sacados al mundo espiritual, se desprenden del cuerpo físico, como todas las noches la mayoría de la gente le ocurre, aunque no lo sepa, aunque lo ignore, y allí entran en contacto con el espíritu que va a reencarnar, y allí establecen las alianzas, los objetivos, los programas de esa nueva reencarnación. En algunos otros casos eso no se puede producir así, y esa unión entre el hijo y los padres se produce por vínculos afectivos, cuando son de la misma condición, es decir, yo en una existencia he venido y he tenido 2 hijos, y en la próxima existencia mis hijos van a venir como mi padre, o van a venir como mi hermano, o van a venir como madre, como padre, como hermano, como hermana. Esas relaciones familiares que se establecen por vínculos afectivos, por sintonía y por frecuencia vibratoria de espíritus afines que se aman o que se odian, son las que dan lugar a la imantación de los espíritus cuando van a reencarnar. Es decir, en una reencarnación podemos traer al mundo espíritus que han sido enemigos nuestros, y podemos traer al mundo espíritus que han sido grandes amados nuestros, que han sido personas a las que mucho queremos. Por norma general, cuando hay lazos de odio, cuando hay lazos de desamor, cuando hay vínculos pendientes de subsanar, normalmente se necesita un proceso de mayor convencimiento hacia los padres, porque los padres, una vez están aquí, intuitivamente saben que si van a tener un hijo, muchas veces la influencia de ese espíritu que se les acerca a los padres, lógicamente les perturba, porque hay un rechazo, hay una, digámoslo así, deformación vibratoria. Uno tiene odio hacia el otro, y el otro a lo mejor no ha perdonado al uno. Ese trabajo espiritualmente se hace en el espacio. Esos encargados les hacen ver a los padres de que necesitan darle la oportunidad a ese que ha sido su enemigo del pasado, perdonarlo, para que al mismo tiempo se evolucionen en la escala espiritual y al mismo tiempo corrijan las deudas que tienen del pasado y progresen espiritualmente. Entonces, la elección de los padres puede producirse por el espíritu reencarnante o puede aceptarse por los padres que van a aceptar a ese hijo que fue un enemigo en el pasado. Estamos poniendo los dos extremos. Entre esos dos extremos, la cantidad de casuística que existe es tremenda, como podéis imaginar. La reencarnación podemos explicar conceptos generales del proceso, del procedimiento, como vamos a ver ahora, pero lo que no podemos concretar es que una reencarnación sea igual a otra. No hay ninguna reencarnación igual a otra. Igual que no hay ningún espíritu igual a otro. Todos somos eternos, todos somos individuales, todos tenemos nuestra propia concepción personal y arrastramos nuestras deudas, nuestros méritos y nuestros deméritos. Después de elegir a los padres, estamos explicando que esa ayuda espiritual que se recibe desde el plano espiritual en la gestación es antes de que se produzca la fecundación. Mucho antes de que se produzca la fecundación. Y en una ocasión le preguntaron a Kardec, ¿pueden los padres con sus pensamientos y oraciones atraer al cuerpo del hijo un espíritu determinado? Y los espíritus contestaron a Kardec, no, pero pueden mejorar el espíritu del hijo que han engendrado y les ha sido confiado, y este es su deber. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que nosotros nos empeñemos en que venga un espíritu que nosotros queramos que venga, no va a venir. Vendrá el que tiene que venir. El que posiblemente hayamos concertado con él que tiene que venir. Incluso muchas veces, ya no solamente durante la vida física, sino incluso en la vida extrafísica, antes de encarnar, también se adquieren estos compromisos, antes incluso de encarnar los padres. Después de ver todo esto, vamos a pasar a la segunda parte, al proceso biológico espiritual de la reencarnación. Si hemos dicho que el espíritu de la persona que va a reencarnar, del reencarnante, podremos llamarle así,
se une por lazos afectivos, está unido por lazos afectivos o por lazos de odio a los padres, porque necesita corregir una serie de cosas o necesita desarrollar una serie de cualidades, y esos espíritus que han decidido acogerlo, lo van a acoger con amor, lo van a acoger y le van a permitir una serie de posibilidades para que él se desarrolle, pues lógicamente uno de los aspectos más importantes del proceso biológico inicial es precisamente ese afecto o ese desafecto. Es decir, a nivel mental se produce una atracción entre la madre y el espíritu que va a reencarnar. Y esa segunda fase, aparte del nivel mental, es a nivel molecular. Es a nivel de las moléculas que forman el periespíritu, ese cuerpo intermedio semimaterial que existe entre el espíritu, que no tiene forma, que no tiene cuerpo, y el cuerpo biológico. La primera fase es pues la aproximación del espíritu que va a reencarnar a la madre. Se acerca y lógicamente, mentalmente, el periespíritu es atraído a través del chakra genésico. El chakra genésico no es ni más ni menos que el centro de energía que todos tenemos para el tema de la reproducción. Los orientales le llaman el kundalini. Tenemos 7 centros de energía generales, hay muchísimos más. Desde el coronario hasta el genésico, y cada uno cumple una función, y es la función energética que permite el equilibrio energético del ser humano, la relación y la concorditancia de todas las energías de la fuerza vital que el espíritu transmite a la materia, y que a través del periespíritu se proyecta y permite la vida, permite el desarrollo de lo que somos. Cuando morimos, la fuerza vital se retira, los centros energéticos pierden la fuerza, el espíritu se aparta y el cadáver empieza a descomponerse. Por lo tanto, lo primero es la aproximación, una aproximación que el periespíritu materno acepta mentalmente, porque ya anteriormente conoce, espiritualmente conoce el contenido de ese compromiso de traer al hijo. Segundo, la sintonía y conexión entre los fluidos del óvulo y del reencarnante. El periespíritu tiene unos fluidos, el periespíritu de la madre, y el perispíritu del reencarnante tiene sus propios fluidos. Se produce una sintonía y una conexión entre los fluidos del reencarnante y los fluidos del perispíritu de la madre. Y a partir de ahí ocurre una cosa muy curiosa. Empieza a producirse lo que es el fenómeno de imantación y magnetización energética. Las moléculas del perispíritu empiezan a compenetrarse con las moléculas del perispíritu de la madre. Perispíritu de la madre, perispíritu del reencarnante. No estamos hablando todavía de concepción. Todavía no se ha producido la fecundación ni el acto sexual. Estamos hablando en el periodo de aproximación y ligación de los dos periespíritus, el de la madre y el del espíritu que va a reencarnar. Todavía no se ha producido la concepción, quiero que esto esté claro. Tercer aspecto, la imantación y magnetización del óvulo vibrando en su propia frecuencia. Cuando esa simbiosis molecular se produce, el óvulo de la madre, aquí todavía no ha llegado el esperma, el óvulo de la futura madre, empieza a vibrar con una determinada energía, que es la energía propia del perispíritu del reencarnante. ¿Y qué es lo que va a hacer esa energía? Pues el óvulo imantado reflejará la vibración energética propia de la situación evolutiva del espíritu. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el espíritu que va a reencarnar, a nivel vibratorio, va a manifestar si es un espíritu con unas vibraciones altas, muy elevadas, sutiles, es decir, un espíritu elevado, o es un espíritu muy bajo, de baja condición, un espíritu primitivo, malvado, cruel, con una vibración densa. Entonces, esa vibración está permanentemente en esa célula, que es el óvulo es una célula, y está permanentemente ahí, imantando el óvulo de la madre. Vamos a la segunda fase. El óvulo, como vemos aquí en la imagen, atrae por sintonía vibratoria, esa vibración, esa energía que está vibrando en el óvulo, atrae al espermatozoide que contiene los genes que necesita, según la matriz imantada por el perispíritu reencarnante en el propio óvulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ese óvulo que estaba ya magnetizado
y que está ayuntado con las características energéticas del espíritu que quiere reencarnar, cuando llegan, se produce el momento de la fecundación y empiezan a llegar millones y millones de espermas, por sintonía vibratoria atrae el espermatozoide concreto y adecuado que vibra en su misma sintonía. Si es una sintonía baja, pues lógicamente atraerá un espermatozoide de esas características. Si es una sintonía alta, como el espermatozoide también es otra célula que vibra en una serie de energías, pues atrae lógicamente la misma. ¿Y esto qué es lo que supone? Pues esto lo que supone es que el reencarnante, el espíritu que reencarna, como grabó en su propio periespíritu lo que hizo en vidas anteriores y lo trae con él, pues manifiesta aquello que trae. Y entonces lo que sembró en sus vidas pasadas lo impregna en el óvulo y eso genera esa vibración correcta y característica. Es decir, los merecimientos, los méritos o los deméritos que ese espíritu trae desde vidas anteriores. Y eso lo está manifestando. Ahí no hay posibilidad de error. Es él mismo, su propia personalidad, su propio nivel evolutivo, su propia característica, lo que lo identifica como ser espiritual único e individual. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través de eso, en el espermatozoide se recoge la cosecha de la siembra. Aquello que hicimos, lo recogemos ya en el momento de la fecundación. Ya el propio esperma, que es atraído al óvulo, va a llevar las características genéticas del desarrollo del embrión y del desarrollo del niño para el programa que ha de realizar. Y todo se efectúa, como estamos comentando aquí, mediante un proceso automático, biológico, dirigido por la evolución y la vibración del espíritu que intenta reencarnar. Por eso, para resumir esto en una frase, San Clemente decía en el siglo II, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Es decir, aquí no hay posibilidad de engaño. Aquí no hay posibilidad de que recibamos un cuerpo que no nos corresponda y que no esté planificado recibir, porque es nuestra propia condición moral, nuestra propia condición energética como espíritu más adelantado o más atrasado, la que va a traer los condicionantes de la herencia genética para el desarrollo del embrión, del niño y posteriormente de la vida que vayamos a tener. Vamos a la tercera fase, que es la fase importante. Concepción igual a reencarnación. Efectivamente es así. El espíritu, la unión del espíritu reencarnante se produce en el instante del choque biológico, cuando el espermatozoide penetra en el interior del óvulo. Eso es la fecundación. Horas después del acto sexual. Se produce el acto sexual y unas horas después ocurre lo que es la fecundación. Como ya previamente el óvulo ha atraído al espermatozoide que necesita, pues lógicamente no hay ningún problema. Ese espermatozoide fecunda el óvulo y a partir de ahí se produce lo que es el gran fenómeno, la unión del espíritu del espíritu reencarnante con la unión biológica del esperma con el óvulo, y a partir de ahí se produce, digámoslo así, la unión entre el espíritu que va a reencarnar y la madre. Pero es una unión no de facto, porque la unión total se produce en el momento del nacimiento, 9 meses después. Ahí ya está unido, pero el espíritu no está en él, está unido fuera de ella. Lo que está unido ya es el periespíritu al óvulo. Y el periespíritu del reencarnante unido al óvulo da origen a todo el proceso bioquímico, a todo el proceso electromagnético que se produce en el cerebro y a ese gran choque biológico que no es ni más ni menos que una liberación de sustancias químicas a través de la fecundación del óvulo, y entonces empieza ya el huevo con el desarrollo del embrión. Esto que se sabe en embriología y que los médicos, digámoslo así, lo tienen ya sabido, archisabido hace muchos años, ha venido a confirmarse por una de las últimas investigaciones
que se han efectuado en Estados Unidos sobre algo muy concreto. Sabemos el proceso biológico, pero lo que no se sabía hasta ahora era de qué manera, a través de qué forma el espíritu, en este caso el periespíritu, puede contactar y puede penetrar y puede incorporar el tema de la fecundación. Pues bien, hay un doctor norteamericano que se llama Rick Strassman, que hizo una investigación en el año 2000, le llevó 10 años realizar esta investigación, es un médico psiquiatra de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Estados Unidos, y él es especialista, aparte de profesor de psiquiatría y de un psiquiatra formidable, es especialista en neuropsiquiatría, es decir, en lo que es el proceso biológico y bioquímico y en las sustancias que el cerebro libera, como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, en cualquier determinado momento, ¿no? Entonces, en los momentos de estrés, en los momentos importantes de la vida de la persona, normalmente solemos liberar, sin que nos demos cuenta, una serie de sustancias que nuestro cerebro realiza y desarrolla. Él estaba leyendo en una ocasión, estaba realizando un estudio, en una ocasión, sobre la melatonina, concretamente, que es una sustancia que se encuentra en el cerebro, y le dio por investigar otra sustancia que se encontraba en el cerebro, porque encontró una relación que no comprendía. Él es especialista también en el tema de las drogas y de cómo afectan las drogas y cómo afectan los alucinógenos en la mente de la persona, qué efecto tienen. Y entonces, estudiando, digámoslo así, lo que son las experiencias fuera del cuerpo, estudiando lo que son los estados alterados de conciencia, comprobó que estaba leyendo los estados místicos de los orientales y comprobó en el libro tibetano de los muertos algo que le llamó mucho la atención. Porque en el libro tibetano de los muertos pone que a los 49 días el espíritu entra en el feto, entra en el óvulo, entra en lo que es la formación de esto. Esto le llamó poderosamente la atención porque él sabía por sus estudios de medicina que precisamente a los 49 días es cuando aparece en el embrión dos cosas: la glándula pineal y el sexo del embrión. Esta coincidencia, que para él fue una coincidencia, le despejó la mente, le dijo, esto lo tengo que investigar, no puede ser una casualidad. Y efectivamente no era una casualidad. Se puso a investigar y entonces comprobó que entre las distintas sustancias que se liberan a través de nuestro cerebro en determinadas situaciones de estrés, en estados de éxtasis, en estados de experiencias cercanas a la muerte, en la misma muerte y en el nacimiento, se liberan una serie de sustancias que son controladas por el gran neurotransmisor del cerebro, que es la serotonina. Y hay una sustancia a la que nadie había dado importancia, que se llama la dimetiltriptamina, DMT. Nadie había profundizado en el fenómeno de esa sustancia. Y resulta que esa es la sustancia que exhala la glándula pineal dentro de nuestro cerebro cuando se produce el fenómeno de la muerte, cuando se produce el fenómeno del nacimiento y durante los procesos de estrés graves y agudos que sufrimos durante la vida. ¿Qué importancia tiene esto? Que él empezó una investigación, abandonó la investigación que tenía con la melatonina y empezó esta investigación de la dimetiltriptamina. Y entonces descubrió una cosa asombrosa. La cosa asombrosa fue que empezó a descubrir las funciones que tiene la glándula pineal. La glándula pineal es una parte de nuestro cerebro, así de pequeñita, que se encuentra situada justo en el centro del cerebro. No aquí arriba, en el centro. Y en esos estados que estamos comentando de estrés, libera la dimetiltriptamina. Pero es que la dimetiltriptamina se encuentra en las plantas, se encuentra en los animales, se encuentra en todo, incluso es segregada por el cuerpo nuestro en las suprarrenales. Pero el cerebro también segrega a través de la pineal en esos estados de estrés importante esa glándula. Entonces, él se dio cuenta de que a los 49 días el cerebro del embrión segrega una cantidad
estratosférica de dimetiltriptamina. Esa sustancia que segrega nuestro cerebro apenas dura minutos. A los pocos minutos se diluye y desaparece. Pero pudo comprobar que a los 49 días era precisamente cuando se segregaba esa sustancia. Y él concluyó que esta sustancia es precisamente lo que él denominó como la molécula del espíritu. Escribió un libro en el año 2000, después de 10 años de investigaciones con la dimetiltriptamina, después de inyectar a cientos de pacientes esa sustancia y comprobar los estados alterados de conciencia que les producía, escribió un libro que se llama La molécula del espíritu, que ha sido traducido al castellano en el 2013, hace aproximadamente 3 años. Y él dice que la glándula pineal en el cerebro es la glándula que permite que el espíritu entre en el cuerpo humano. ¿Cómo? A través de la liberación de la dimetiltriptamina, de esa sustancia. Esa liberación de esa sustancia se produce en el choque biológico, cuando el esperma fecunda el óvulo. Y luego a los 49 días hay una descarga extraordinaria de la glándula pineal. La dimetiltriptamina está presente en todas las experiencias místicas, en los éxtasis, en los fenómenos de mediunidad, en los fenómenos de casi muerte, en las experiencias cercanas a la muerte, en todas las experiencias místicas, en todas las experiencias espirituales, en todos los fenómenos importantes de estrés del ser humano. Está presente esa sustancia. Es más, algunos, en la investigación que él realizó durante estos 10 años, comprobó que también se encuentra en las plantas y que, por ejemplo, la ayahuasca, que es una sustancia que se toma como droga y se toma como un alucinógeno en determinados pueblos indígenas de Sudamérica, contiene un porcentaje altísimo de dimetiltriptamina por los efectos psicodélicos que contiene. En fin, esta experiencia no es ni más ni menos que él la materializó en su libro, La molécula del espíritu, y explicó el por qué él está convencido de que es a través de la glándula pineal por donde el espíritu, definitivamente con la liberación de la dimetiltriptamina, penetra definitivamente en el cuerpo humano. Lo que no sabíamos, ya lo sabemos. La ciencia viene en apoyo de la espiritualidad, como siempre. ¿Cómo explicaban todo esto que estoy hablando yo a nivel científico los egipcios hace 5.000 años? Porque ya lo explicaban. Ellos ya lo sabían. ¿Cómo lo explicaban? Lo vamos a ver. Ahí tenemos una escena, que es esta, que está sacada del templo de Karnak. Si nosotros vamos hoy al templo de Karnak, veremos esta escena y veremos los jeroglíficos que explican la escena. Esa escena es el dios creador Kun, mientras modela en un torno a la criatura y a su espíritu, el Ka, que le llamaban los egipcios, y el nacimiento en presencia de numerosos espíritus protectores. Ahí el dios está modelando, está, digámoslo así, adaptando el perispíritu al embrión, que posteriormente va a desarrollarse y va a nacer. Y esta escena es la subsiguiente: vemos al mismo dios y vemos a otra diosa, la diosa Isis, que le ayuda. Observar bien ese dibujo. Hay un torno y hay dos figuras. Una figura es el cuerpo físico, el cuerpo biológico, el embrión. La otra figura es el periespíritu. Modelados en el torno, el dios está modelando en el torno el cuerpo físico y el periespíritu, acoplándolo molecularmente, y esa llavecita que vemos en la mano de la diosa Isis es el espíritu, que una vez modelado en el torno por el dios Kun, se incorpora al periespíritu. Para que veamos hasta qué punto los egipcios conocían precisamente el fenómeno de la reencarnación. Hay aquí dejo aquí esto para que veamos que no hemos descubierto nada nuevo, ¿eh? Los conocimientos son tan antiguos como el propio hombre, ¿eh? Lo último del proceso biológico es lo que vamos a explicar ahora. Es la última fase, ya terminamos. Yo sé que esto es cansado, yo sé que cuesta de entender, pero posiblemente luego en las preguntas se puedan aclarar más cosas.
Pero es que es preciso explicar esto, porque hay gente que cuando tú hablas de la reencarnación dice, bueno, pero explíqueme usted cuál es el proceso biológico, ¿dónde está el espíritu? ¿Cómo reencarna? Pues aquí lo tiene, caballero, aquí lo tiene. El modelo organizador biológico es el periespíritu, que es el que modela el embrión durante los 9 meses del desarrollo del feto. Va desarrollándose y esas características que el periespíritu del que reencarna trae consigo, las va incorporando al cuerpo físico y las va desarrollando. En ese proceso se producen 3 fenómenos que son simultáneos: la reducción del periespíritu, la transferencia de archivos y la pineal y pérdida de conciencia. Si observamos bien este dibujo, veremos, es una representación de cómo se reduce el periespíritu y cómo entra en el cuerpo del niño. Veamos aquí cómo hay aquí un señor que va reduciendo el periespíritu, se va reduciendo y va hasta que incorpora el bebé, hasta que incorpora el feto. Entonces, ¿por qué se reduce el periespíritu? Porque, lógicamente, para reencarnar hemos de perder la conciencia. La conciencia se nos vela. No la perdemos nada más que temporalmente, porque nuestro inconsciente siempre va a estar ahí presente, si no, no se podrían recordar las vidas anteriores, como hemos explicado anteriormente. Se pierde a nivel consciente, no a nivel inconsciente. Se reduce el periespíritu para acoplarse a la nueva materia del niño, y como tiene un cerebro nuevo, pues lógicamente ese periespíritu, pues lógicamente adapta su parte periespiritual al cerebro nuevo. No puede transmitirle información de algo que en esos momentos no tiene a nivel consciente. La transferencia de archivos. ¿Qué es la transferencia de archivos? Pues que las características propias, morales, personales, volitivas, psicológicas que ese espíritu trae de vidas anteriores, son transferidas al mismo tiempo, a través del periespíritu, a ese feto, al desarrollo de ese niño que está en el vientre de la madre. Y lógicamente se pierde la conciencia, y todo eso se hace a través de la glándula pineal. La glándula pineal es la que permite precisamente que todo ese proceso se desarrolle. Los psicólogos prenatales, concretamente el gran Thomas Bernie, que es el mayor especialista de psicología prenatal del mundo, que escribió en el año 60 ese famoso libro que dice la vida del niño antes de nacer, la vida secreta del niño antes de nacer, pues explican precisamente que la mayor importancia del desarrollo del niño cuando está en el vientre de la madre es el vínculo y la comunicación. El vínculo que tiene desde el primer instante con su madre y la comunicación que ese niño tiene con la madre, pero que no saben explicar. Según él, es una comunicación extrasensorial, no saben cómo se comunica, pero las personas que han sido madres sienten cuando el alma del niño está hasta cierto punto transmitiéndole sentimientos, pensamientos, emociones. Por eso es tan importante que en el desarrollo del feto, desde el primer momento en que se nota la gravidez, la madre adopte una postura positiva, armónica, de amor hacia ese niño, porque ese vínculo está demostrado por los psicólogos prenatales que permitirá que ese niño se desarrolle psicológicamente el día de mañana como una persona normal, una persona con una afectividad correcta, que no tendrá traumas, porque será un niño querido desde el momento de la concepción, amado, y eso es una de las cosas que muchas veces se presenta como una deficiencia psicológica de muchas personas cuando no se han sentido amados, no se han sentido queridos, y que luego eso se manifiesta a lo largo de toda la vida, En el tema de la comunicación, Bernie relata en su libro algunos ejemplos que dicen no sabemos cómo se produce, pero sí sabemos qué ocurre. Concretamente, una señora embarazada que fue a su consulta y le dijo: he tenido un sueño, se me ha presentado alguien que dice que va a ser el hijo que llevo en mi vientre y me ha dicho que quiere abortar, que no quiere venir a la tierra, que acabe con él, que lo expulse, y me ha dicho que si yo no lo hago, él lo hará por mí. Bueno, pues el doctor va a venir, hace el análisis, ve que la señora está correcta, está normal, y bueno, pues la manda para casa y dice, no tiene usted por qué preocuparse, al día siguiente la señora había abortado. Ese espíritu que
inconscientemente contacta con la madre a nivel mental, le transmite esas sensaciones de que no quiere venir a la tierra, lógicamente cuando uno comprende la parte espiritual sabe porque se trata de un espíritu enemigo, un espíritu que odia venir a la tierra porque empieza a darse cuenta de los compromisos que va a tener que asumir y de las circunstancias que va a querer, que va a tener que llevar, y lógicamente lo rechaza. Y lógicamente muchas veces el espíritu reencarnante puede incluso romper ese vínculo con la madre y producirse un aborto involuntario. Es importante saber también que la conciencia de la madre durante el embarazo, la conciencia de la madre, esto es lo que nos dice el doctor Robert Wowler de Oxford, un psicoanalista muy reputado, en un libro que tiene también muy interesante, que dice: la conciencia de la madre durante el embarazo, es decir, el espíritu de la madre durante el embarazo, es la oportunidad de reactivar esquemas psíquicos preexistentes en la psique del niño como consecuencia de sus vidas pasadas. No ni más ni menos que lo que hemos comentado anteriormente. Al producirse la simbiosis molecular, al producirse la unión entre el perispíritu de la madre y el perispíritu del niño, lógicamente, pues el perispíritu del niño se vale del perispíritu de desarrollo de la madre para adquirir la energía, para realizar y reactivar los esquemas que trae de vidas anteriores. Y esto nos lo dice un psicólogo, un psiquiatra. No quiero alargarme mucho, llevamos 50 minutos y realmente no quiero hacer muy pesada la conferencia, pero sí me gustaría explicar algunas consideraciones adicionales. Primero, el aborto espontáneo provocado por la madre o el reencarnante. Esto, todos sabemos que el aborto puede ser voluntario o involuntario. El aborto voluntario, desde nuestro punto de vista, conociendo las leyes espirituales, es un crimen, porque priva de una oportunidad de vida y de reencarnación y de experiencia a un espíritu que lo necesita, que viene con nosotros, y entonces, lógicamente, eso es un atentado contra las leyes espirituales, y eso tiene sus repercusiones espiritualmente, por la ley de causa y efecto, y a través de la reencarnación, y las va a tener en vidas posteriores, porque en vidas posteriores, cuando queramos tener algún niño, vamos a tener problemas para tener el niño, porque nuestro periespíritu habrá grabado el acto del aborto y habrá distorsionado precisamente la parte periespiritual correspondiente al genésico, al chakra genésico, y cuando volvamos a reencarnar y queramos ser madre de nuevo, no podremos, tendremos dificultades. Posiblemente a lo mejor lo consigamos, pero tendremos dificultades. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, el aborto espontáneo provocado puede ser por la madre o el reencarnante. Hay madres que al principio, pues bien, acogen con una determinada indiferencia el ser madre, quedan embarazadas, pero durante el transcurso del proceso se rebelan contra la posibilidad de ser madre y no quieren. Y aunque no lo digan, porque a lo mejor están en un ambiente social, cultural, económico, que se ve mal visto, lo de abortar y tal y cual, aunque no lo digan, mentalmente están todo el día rechazando esa posibilidad. Pues se producen casos en que esa influencia mental perniciosa de la madre logra romper en las primeras etapas del desarrollo del feto, logra romper esos vínculos y se produce un aborto espontáneo. Y dicen, mira, pobrecita, ella no dice nada, pero ella no quiere, no acepta al niño, entonces lo rechaza. Y luego lo del reencarnante es lo que hemos explicado. Esto es lo que se denomina como gestación frustrada, gestación que no se ha querido tener. Y lógicamente tiene una responsabilidad, evidentemente que tiene una responsabilidad, porque si tú te has comprometido con otro ser que ha sido alguien al que has querido, al que has amado, a darle una oportunidad de vida, tienes la obligación de cumplir con eso, porque el día de mañana tú también lo necesitarás y pedirás esa misma oportunidad. Gestación en alquiler y bebé probeta. Voy muy rápido con esto, pero quiero explicarlo porque estas son cuestiones que están en la calle, son de actualidad y es preciso que la gente lo entienda, pero lo entienda desde el punto de vista espiritual. No lo entiende desde el punto de vista material, que ya todo el mundo conoce estas cosas y puede tener sus opiniones. Con esto hay una gran polémica. Gestación en alquiler, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Puedo alquilar un vientre de alquiler? ¿Puedo no alquilarlo? Vamos a ver. Todo depende de la intención con la que se haga. Y todo depende de que en una gestación en alquiler hay dos madres, no hay una. Aquella madre que desea tenerlo y no puede y recurre a esa opción, y aquella otra que se ofrece como voluntaria. Si aquella que se ofrece como voluntaria lo hace
sin ningún interés material, lo hace por amor, por ayudar a la primera, es válido ante la ley espiritual, porque está haciendo un acto de caridad. Está ayudando a otra persona a venir a la tierra y al mismo tiempo está ayudando a unos padres que desean tenerlo. Por eso la importancia de una gestación en alquiler a nivel espiritual es que las dos madres, tanto la una como la otra, sepan exactamente cuál es su intención y por qué quieren tener ese hijo. Porque si hay intereses espurios de que yo alquilo mi vientre a costa de un dinero o porque me interesa, lógicamente ahí no hay una buena intención. Con el bebé probeta, pues lo mismo. ¿Para qué están los avances científicos? Si se puede permitir la posibilidad de que un ser venga a la Tierra, hay que procurar las posibilidades para que venga. Y evidentemente, si alguien tiene deseo de ser madre y no puede, no es por casualidad, es porque en vidas anteriores no desarrolló ese amor por los hijos y posiblemente cometió una falta. Y si ahora se le da la oportunidad de tener un hijo después de multitud de años de intentarlo y no poder, se ha desarrollado en esa persona ese deseo de ser madre y lógicamente es una oportunidad que se le ofrece para ser madre y valorar lo que anteriormente no quiso valorar, incluso despreció. Por lo tanto, estas son cuestiones que desde el punto de vista espiritual hay que analizarlas de esa forma. Anticonceptivos y ligadura de trompas. Pues hay que tener en cuenta una cosa, cuando venimos a la Tierra con una pareja, tenemos una planificación preencarnatoria. Y decimos, yo voy a venir y voy a tener 1, 2 o 3 hijos. Si venimos, traemos 1 y quedan 2 por venir, esos compromisos son subrogados. Son compromisos subrogados. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos que aceptarlo en una vida posterior. Que tendremos que hacerlo. Porque nos hemos comprometido con esos espíritus a traerlos al mundo. Por una relación muchas veces kármica, porque les debemos ese favor, porque les hemos hecho daño a lo mejor y les tenemos que dar una oportunidad. Entonces que sepamos que los anticonceptivos y la ligadura de trompas, no quiero decir con esto que no haya que tener planificación espiritual, claro que hay que tener planificación espiritual, por supuesto, pero lógicamente es una cuestión de conciencia. Las madres, las mujeres saben perfectamente, lo intuyen, lo valoran, cuando si han tenido un hijo o 2 hijos, saben perfectamente si van a tener otro o no van a tener otro, si quieren tenerlo o no quieren tenerlo, perfectamente. Y luego también hay recursos alternativos. Cuando se tienen dudas a este respecto, siempre está el recurso de pedir ayuda, de orar, de pedir ayuda espiritual para que a uno le informen y le asesoren o le den precisamente la intuición que necesita para saber si debe de traer más hijos al mundo o no traer más hijos al mundo. Y luego está la conciencia de cada uno. La conciencia de cada uno también es importante. Saber si tenemos que traer más o menos. Eso no está escrito, es un compromiso asumido. Pero que sepamos que también, si por lo que sea no los hemos podido traer, hay otras posibilidades. Podemos adoptar un niño, podemos criar los hijos, si no podemos tener hijos, podemos criar los hijos de otros que no pueden criarlos. En fin, hay multitud de opciones para cumplir con esos compromisos. Entonces, una ligadura de trompas o anticonceptivos hay que tener, lógicamente, una planificación, eso está claro, eso es lógico, y uno tiene que hacer una planificación de vida, pero evidentemente también el aspecto espiritual es muy importante, porque aquel compromiso que dejemos aquí pendiente, tendremos que solventarlo en una vida posterior. Y por último, no quiero alargarme, hablar simplemente brevemente de la genética y de la reencarnación. La genética, la herencia genética que hemos mencionado anteriormente, que el óvulo imantado atrae al esperma que tiene los genes correspondientes para el desarrollo del feto adecuado para la misión que ha de cumplir o el trabajo que ha de desarrollar en la Tierra. La genética está a nivel bioquímico, está sujeta a leyes a nivel energético. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene un niño deforme, con una malformación, las personas que tienen conocimientos espirituales siempre se preguntan lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Karma? ¿Lo debo yo de una vida anterior? ¿O es simplemente genética? ¿Es que viene deformado genéticamente? Pues no es ni la una ni la otra, son las dos al mismo tiempo, por lo que hemos explicado. Son las dos. Viene porque ese espíritu necesita
de esa circunstancia, de esa malformación, para o bien pagar deudas del pasado, o bien desarrollar el amor en los padres a través del sacrificio que van a tener que hacer por volcarse con él. Y, lógicamente, esas características genéticas vienen adecuadas porque el perispíritu ha asumido a través de la fecundación las características que el esperma ha tratado y precisamente se ha programado para esa circunstancia. Entonces, son las dos cosas. La cuestión biológica depende de la cuestión energética, de la cuestión espiritual, de la cuestión que el espíritu transmite a la materia, que el perispíritu está ahí trasladando. Conclusiones. Esta es la última pantalla que vamos a hablar aquí. ¿Qué nos sugiere la reencarnación? Pues la reencarnación, como todos sabemos, es la puerta de la evolución, es precisamente la herramienta que Dios pone al hombre para que podamos evolucionar, corregir nuestras deudas del pasado, crecer espiritualmente, crecer moralmente, crecer intelectualmente, ir avanzando en conciencia y sobre todo ir avanzando en felicidad, en equilibrio interior y en paz. Es la prueba de la inmortalidad del alma. El alma no se crea con el cuerpo, como nos dicen algunas religiones. Es un absurdo. De hecho, esta concepción dentro de la religión fue un invento del siglo IV con San Agustín, con el tema del famoso pecado original, donde se sacaron el problema de que el alma vive desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a explicar que el alma existe antes del nacimiento? Que es preexistente al nacimiento. No podían explicarlo porque explicar la preexistencia del alma significa hablar de la reencarnación, y la reencarnación estaba siendo anatematizada en el siglo IV, en el concilio de Constantinopla, y luego posteriormente en el VI, en 553, en el concilio de Nicea. Estos son datos históricos. Entonces, evidentemente, por determinadas cuestiones, la reencarnación, como he dicho anteriormente, es una ley, la ley que ha puesto Dios a los espíritus para que podamos, a las almas, a las conciencias, para que podamos progresar. Y, lógicamente, la prueba de nuestra inmortalidad. Somos inmortales. No hay que tener miedo a la muerte. Somos inmortales. En segundo lugar, es la mayor expresión de la justicia y la explicación perfecta de las desigualdades humanas. Como decía Jesús, a cada cual según sus obras. El quien a hierro mata, a hierro muere. Efectivamente es así, eso es la ley del karma que hablan los orientales, la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción. Aquello que hacemos, lo recibimos. Tengamos por seguro que lo vamos a recibir en esta o en una próxima vida, pero aquello que hagamos, tanto de bien como de mal, lo vamos a recibir. Por lo tanto, somos los dueños de nuestro propio destino. Debemos proponernos de una vez por todas cambiar moralmente, porque aquello que hagamos va en beneficio nuestro. Y por último, es la expresión, una de las expresiones más altas del amor de Dios, porque nos permite, con su misericordia, rescatar nuestras equivocaciones, nuestros errores. Muchas veces nos vemos en la tierra y no nos consideramos, en base a nuestro orgullo, nuestras soberbias, nuestras vanidades, no nos consideramos inferior a nadie. Pero hemos de saber que la gran bondad de Dios, al permitirnos no conocer en esta etapa nuestros crímenes del pasado, nuestros errores del pasado, esa gran bondad no tiene precio. Y aunque ahora no lo entendamos, el día de mañana lo entenderemos. Y cuando vamos al plano espiritual lo entendemos. Hemos cometido multitud de errores porque nadie nace enseñado. El espíritu evoluciona a través de tropiezos y a través de experiencias muchas veces. Y esos errores, si se nos pusieran delante, serían un obstáculo de progreso muy grande para nosotros. Y esos errores se han cometido con nuestros familiares, con nuestros seres más queridos, con aquellos que vienen con nosotros, una vida y otra, con los que nos esperan en el espacio, con los que vienen, etcétera, etcétera. Entonces, una de las expresiones de mayor vida que podemos encontrar es la reencarnación, porque la reencarnación es la vida del ser humano, en estas primeras etapas evolutivas. Y el amor divino se manifiesta precisamente en esa misericordia que nos ofrece para darnos todo aquello que precisamos. Como decía Pitágoras, una vida en la carne es una anilla en la larga cadena de la evolución del alma. Efectivamente es así. Cuando nosotros empecemos a adoptar la perspectiva de que nuestra vida es transitoria, cuando nosotros veamos desde nuestra mente diariamente de que seguimos viviendo después de la muerte, que esto termina,
que no es ningún problema, que es una etapa más y que nuestra vida es apenas algo insignificante, porque vamos a vivir más veces, procuraremos poner el esfuerzo de hacer las cosas correctamente en la tierra, porque el mérito lo conseguiremos el día de mañana, y aquello que tengamos que recoger de bien o de mal irá en base a nuestros propios méritos, y ya empezaremos a recogerlo en la próxima vida, en el momento en que vayamos a reencarnar, como hemos visto anteriormente, con el fenómeno de la concepción y de la fecundación. Me gustaría terminar, antes de dar paso a las preguntas, explicando una historia, la que compete a esta frase. Se supone que en la época de Jesús los judíos antiguos conocían, muchos de ellos, había una tradición judaica muy importante y había muchas sectas religiosas que conocían el fenómeno, que conocían el proceso de la reencarnación, no el proceso, sino conocían, tener el conocimiento de la ley de las vidas sucesivas, de las vidas múltiples, ¿no? Entonces, en una ocasión, Jesús recibió a un doctor en la ley de Moisés, que se llamaba Nicodemo, que fue por la noche, y le comentó: Rabí, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que para entrar en el reino de los cielos te es preciso nacer de nuevo. Y entonces le dijo: pero Rabí, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y él le dijo: tú eres doctor en la ley de Moisés y no sabes de esto. Te lo vuelvo a repetir: el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te diga de que os es necesario nacer de nuevo. Jesús enseñó la reencarnación porque era una de las leyes importantes en el proceso evolutivo del ser humano y porque precisamente hablaba de justicia divina, hablaba de Dios, hablaba de amor, y qué mayor amor que una justicia perfecta. Por eso él, como otros grandes personajes de la historia, nos dejaron el hecho de que la reencarnación hay que tenerla siempre en cuenta, porque no es ni más ni menos que la herramienta de que se vale el espíritu humano en las primeras etapas de la vida para conquistar aquellos valores que le van a llevar a la felicidad y al equilibrio interior. Y con esta aclaración terminamos y damos paso a las preguntas. Sí, Antonio, antes que nada felicitarte por tu gran charla de hoy, que en realidad se me ha hecho corta. No soy de ver vídeos en YouTube muy largos, sin embargo te repito que ha sido una charla muy amena, muy instructiva y técnica. Pasando al tema, conocía lo de la glándula pineal y la dimetiltriptamina, pero mencionaste otra sustancia que genera el cuerpo, que es la melatonina. Sí. Me gustaría saber si el doctor Albuquerque, Sí. ¿a qué conclusión llegó con esta sustancia? Sí. Te lo explico perfectamente. La melatonina es la hormona de la oscuridad, le llaman, porque no es ni más ni menos que es una hormona que la necesitamos, digámoslo así, por el estado de sueño, está relacionada con el tema del sueño. Y la conclusión a la que llegó es que la melatonina solamente tiene efectos precisamente para eso, para el tema del sueño. Cuanto mayor oscuridad, cuanto menos luz hay, la melatonina se desarrolla más o se desarrolla menos. También la melatonina va perdiéndose conforme la persona va desarrollándose. Hay mayores niveles de melatonina en la glándula pineal conforme uno es joven, el niño, y se va perdiendo a lo largo de la vida adulta. Es una sustancia que también se va perdiendo conforme se va desarrollando la persona. Entonces, no tiene ningún efecto psicodélico, no tiene ningún efecto, digámoslo así, como la dimetiltriptamina para el tema que estamos hablando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, él llevaba 5 años estudiando la melatonina y abandonó esa investigación porque vio que no daba a más, no llegaba a más, y encontró lo de la dimetiltriptamina por pura casualidad. Los científicos ya sabían que existía la dimetiltriptamina, pero nadie había averiguado la función que ella ejercía a través de la glándula pineal. Eso es lo que este señor ha descubierto. ¿Y por qué la melatonina produce sueños muy místicos a la persona que la toma en pastillas? Sí, porque la melatonina, cuando tú tomas más dosis de las adecuadas, lógicamente, eso yo ya no sé, qué efectos psicodélicos, según dice el doctor Strassman, no tiene. Otra cosa es que esa persona que toma esa melatonina
tenga también no el tema de la melatonina, sino que tenga alguna sensibilidad psíquica. Eso no hay que descartarlo. Es decir, que tenga una sensibilidad espiritual, que lógicamente tenga esos sueños místicos porque lo sacan al espacio, porque le hacen ver determinadas cosas, y eso ya no es una cuestión de la melatonina, eso es una cuestión precisamente de la dimetiltriptamina. Te digo porque la he probado personalmente, porque se la compré para mi señora para que dejara el orfidal. Exactamente. Y ella me decía que le producía demasiados sueños en la noche, claro, y se despertaba, recordaba sus sueños, volvía a dormirse, se volvía a soñar. Sí. Entonces la probé. Según dice Strandman, la melatonina a las 3 de la mañana de cada noche es el proceso más alto, el pico más alto digámoslo así, de segregación de melatonina del cerebro se produce a las 3 de la mañana, en el proceso en el que el sueño se supone que es más profundo. Está íntimamente relacionada con el estado de sueño, pero no tiene esos efectos psicodélicos o esos efectos espirituales que tiene la dimetiltriptamina. Eso es lo que él explica en su libro. Yo ya más no te puedo informar, te digo lo que él dice. Más preguntas por allí. Que tengo yo es si has hablado del proceso pre-reencarnatorio, de personas que tardan mucho tiempo en reencarnar y otras que a las pocas horas reencarnan. Teniendo en cuenta que también has comentado que antes de reencarnar programamos más o menos la vida, las personas que reencarnan en unas pocas horas no tienen capacidad de programar nada, son como los niños. Tú a un niño pequeño le dejas libre albedrío para que haga lo que quiera, pues a un espíritu que está empezando su evolución y que se equivoca constantemente y que está en un estadio evolutivo, en un estado moral deprimente o necesita, no tiene libre albedrío para poder decidir. Son esas entidades espirituales que hay en el espacio los que le preparan la reencarnación adecuada que debe de tener. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que automáticamente son atraídos por el chakra genésico de la madre y lo que van a contener meramente en el desarrollo genético, en la herencia, en la carga genética que van a tener, va a ser meramente la herencia genética. Es decir, su propia energía vibratoria va a ser la que va a traer el esperma que le va a dar los genes que necesita para eso. No van a haber otros condicionantes de programación. De hecho, muchas veces los espíritus superiores, ellos mismos, desde el espacio, cuando van a reencarnar, desde el espacio donde están, dirigen el proceso de formación del feto a través de su mente, a través de lo que es de los genes de la madre, de los genes que se han incorporado en el huevo cuando ya se ha fecundado, a través de esos genes que se han incorporado en el huevo, que están desarrollándose, ellos mentalmente, los espíritus superiores, actúan directamente en el núcleo de los genes, que no es ni más ni menos que el tema cromosomático, los cromosomas. Y a partir de ahí, ellos modulan, ellos modifican, si hay que modificar el ADN, que es el núcleo de los cromosomas, si tienen que modificarlo, lo modifican, para preparar la proyección del embrión y el desarrollo del cuerpo que tienen que tener. Eso lo hacen espíritus de elevada condición cuando tienen que venir, porque ellos sí saben a qué vienen, esos sí saben a qué vienen. La mayoría donde nos encontramos, ni en ese estadio, ni en el otro. Hay, como he dicho, una casuística entre los dos extremos tremenda. Cada espíritu reencarna de una forma particular en base a sus características personales. Pero sí tenemos que tener en cuenta que espíritus de una mediana evolución, una mediana baja evolución como nosotros, pues sí se nos permite participar en esa programación preencarnatoria, es decir, espíritus superiores a nosotros, con mayores capacidades, con mayores conocimientos, nos orientan y nos dicen, mira, en estas condiciones en las que te encuentres, habiendo fracasado en estos compromisos en vidas anteriores, habiendo acertado en estos otros, en compromisos anteriores, un salto bueno en tu progreso, en tu evolución, sería reencarnar de esta manera, con esta familia, en esta circunstancia, en este país, para vivir estas pruebas, para solucionar estos retos, para aceptar estos objetivos. Cuando tú aceptas eso, entonces existen escuelas especializadas, existen sitios, lugares donde te ayudan a reencarnar. Te deja llevar por esos espíritus superiores y ellos te orientan, te magnetizan y van haciendo un proceso de magnetización, de inducción, en el que en el desarrollo de tu propio periespíritu van incorporando aquellas características que necesitarás tú el día de mañana para cumplir con la programación que te estás efectuando antes de encarnar. Es así, de sencillo.
Y me gustaría contar una cosa que no he contado aquí, que se me ha olvidado. Viene en el libro de los espíritus de Allan Kardec, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay veces que se producen desarrollos de embrión o fecundaciones donde no hay un espíritu detrás. Eso debemos de tenerlo en cuenta también. Es tanto el deseo que tiene la madre de tener un hijo, que su inducción mental magnetiza el óvulo, y cuando tiene una relación sexual, el esperma se siente atraído por esa magnetización mental y fecunda el óvulo, y se produce el desarrollo de un embrión. Pero no hay un espíritu ahí para reencarnar, y ese embrión se va desarrollando, hasta que llega un momento en que, como no hay un espíritu detrás, lógicamente se produce el aborto involuntario. O incluso llega hasta el final y el niño nace muerto. No había una planificación preencarnatoria, por lo tanto no nace nadie. Sin embargo, la vitalidad, la fuerza vital, está ahí, en ese óvulo fecundado. Porque no debemos olvidar que una cosa es la fuerza vital y otra cosa es el principio espiritual. El espíritu es el principio inteligente y el principio espiritual es otra cosa. Es la fuerza vital que anima las plantas, que anima a los animales, que anima toda la cuestión biológica que podamos entender. El espíritu es otra cosa muy diferente. Entonces, esas cosas ocurren. Y en el libro de los espíritus lo explica perfectamente, que puede ocurrir que haya un desarrollo de un embrión y esté embarazada la persona, pero el niño nunca llegará a nacer, porque no hay un espíritu detrás que sustente esa fecundación. Y se producen muchas veces abortos involuntarios por esa causa. Es muy importante que sepamos que todo está perfectamente planificado y que la parte bioquímica, la parte biológica, morfológica y anatómica del desarrollo de un embrión, de un feto o de un niño en el vientre de la madre, obedece y está sometida a los procesos espirituales, como hemos comentado anteriormente, con el apartado de la genética y la reencarnación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Más preguntas. Es un tema que da para mucho. Aquí tienen que haber muchas dudas, vamos, yo tendría muchas dudas. ¿Se puede obligar a reencarnar al espíritu? ¿Se puede obligar? En este caso, el libro albedrío que ha mencionado. Claro, hombre, no se puede obligar, pero los espíritus, vuelvo a repetir, los espíritus inferiores reencarnan de forma casi automática. Entonces, aunque no quieran, se les puede obligar. Espíritus de baja condición muchas veces no quieren y a veces los obligan a reencarnar. Se puede obligar. Pero vamos a ver, se puede obligar. ¿Tú puedes obligar a tu hijo de 4 años a hacer algo que él no quiera? Pues lo mismo ocurre con las leyes divinas. Dios sabe mejor que nosotros muchas veces cuando nosotros somos espíritus imperfectos, cuando somos espíritus que no llegamos a un determinado nivel para poderlos desenvolver y que lógicamente hay muchos espíritus que no querrían reencarnar. ¿Por qué? Porque saben, a lo mejor están en zonas inferiores, zonas del astral inferior, porque no son espíritus tontos, son espíritus inteligentes, pero son espíritus malvados. La inteligencia y la bondad no son fenómenos similares, pueden ser muy distintas. ¿Cuántas personas inteligentes hay malvadas? Muchísimas, muchísimas. Y hay muchos espíritus que desencarnan, que mueren malvados y siguen haciendo daño en el plano espiritual. Y esos espíritus no quieren en absoluto venir a reencarnar porque saben que si vienen a reencarnar tienen que venir a pagar las deudas que han contraído anteriormente. ¿Y eso qué significa? Sufrimiento, dolor, venir en materias deformes, venir muchas veces tarados, venir muchas veces con unas dificultades terribles de sufrimiento, de dolores, de pruebas, de expiaciones, de aflicciones, y eso muchas veces no lo quieren. Entonces, en determinados momentos esos espíritus son rescatados de las zonas inferiores donde se encuentran y los llevan, en contra de su voluntad, a determinados sitios donde son magnetizados, hasta cierto punto preparados para una reencarnación que ellos no quieren tener. Y lógicamente reencarnan, por su propio bien, como al niño de 4 años que tú le dices, Pepito, no te acerques a la estufa que te vas a quemar, y el niño con su libre albedrío va a la estufa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llega un momento determinado en que se quema. Para evitar que se queme y se haga más daño, lo obligas a no ir a la estufa, a llevarlo al otro lado, lo obligas tú como padre,
como Dios muchas veces en nuestra limitada capacidad, en nuestra inferioridad, muchas veces nos ayuda obligándonos a muchas cosas. Entonces sí, claro que se le puede obligar a un espíritu, por supuesto, en su propio beneficio, aunque él no lo entienda en ese momento. Más preguntas. Antonio, buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Mi pregunta es sobre el tema de la maternidad, ¿no? Sí. De lo que ahora está en la actualidad, lo que tú has dicho, vientre de alquiler. Vientre de alquiler, sí. Entonces, eso no está bien, porque yo que sepa, eso se paga, tanto la persona que lo quiere adquirir como la que lo tiene en el vientre. Y si vas a adoptar un niño, también se paga. Entonces, yo creo que lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar. Sí. Cuando se produce una gestión, o sea, un vientre de alquiler, hay dos madres. Entonces, antes de producirse eso, hay que tener la garantía de que esa persona, la que va a ceder el vientre, lo hace de forma desinteresada, sin cobrar nada a cambio, con un interés altruista, con un interés amoroso, con un interés de ayudar, que también ocurre. También no vayamos a pensar que todo es... Ahora, si vemos que esa otra persona va por interés material, entonces no es correcto. ¿Por qué? Porque esa madre que va a albergar ese hijo, aunque esté fecundado por ti tu marido, porque normalmente, es que son tantas cosas que explicarlo todo, normalmente cuando se realiza un tema de la gestión de vientre de alquiler, se fecunda el óvulo del padre y de la madre, de los que quieren tener hijos, y se implanta en el vientre de alquiler. O sea que la carga genética es de los padres reales que luego van a tener al hijo. O sea, la herencia genética es de ellos, pero luego la implantación en la madre tiene esa segunda vertiente. Si la intención de la gestante de alquiler es positiva, es buena, con ganas de ayudar, ¿por qué no? Perfectamente. ¿Por qué no? Es una oportunidad que estás dando para que venga un espíritu a la tierra. ¿Por qué no? Siempre y cuando sea bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay dos madres. La madre que lo desea, la madre que ha aportado su óvulo, con el padre que ha aportado su esperma, que han fecundado, la madre que con sus oraciones y con sus peticiones puede ayudar al niño a distancia, aunque no se esté desarrollando en su vientre. Y luego las actitudes de la madre que desea ayudar, que lógicamente hay que asegurarse. Ahí es donde hay que asegurarse. Si esa persona que cede su vientre de alquiler es honesta, es buena persona, se cuida, es una persona equilibrada, no ha sido un abrupto que le ha dicho, sí, yo te ayudo, y es una persona que no está ni para ayudarse ella misma. Todas esas cosas son las que hay que mirar. Es una cuestión de mucha responsabilidad, pero todo aquello que sea positivo para atraer un espíritu a la tierra es importante que por lo menos que se vea con este enfoque que estamos dando aquí, con el enfoque que estamos dando aquí, el enfoque correcto. ¿Encontrar una madre así es posible? A lo mejor es posible, a lo mejor no es posible, pero eso ya depende de los padres. Los padres tienen una responsabilidad. Luego al final la madre que le está prestando sus nutrientes, su sangre, sus aminoácidos, todo, todo. Está prestando, al fin y a la postre, si te paras a pensar, está prestando un receptáculo, pero también, lógicamente, los pensamientos de esa madre gestante influyen sobre el bebé. Los sentimientos de esa madre gestante influyen sobre el bebé. Las emociones de esa madre gestante influyen sobre el bebé, como también influyen los pensamientos, los sentimientos y las emociones de la madre, de la otra madre. Son dos madres. Entonces, si yo fuera la madre que tiene que ceder para que otra, me aseguraría muy mucho de las características de persona. Y si no, no lo hago. Adopto un niño. Adopto un niño. Yo quiero tener un hijo y adopto un niño. Es otra oportunidad. Un niño que no tenga padre, que no tenga madre, que necesite una adopción. Es otra manera, otra forma. Cuando Dios no me permite tenerlo, por algo será. Pero si lo intento, al menos cumplo con el compromiso espiritual que traigo. Y si no lo traigo ese compromiso y por eso no lo puedo tener, y adopto un niño y lo cuido y lo quiero y lo amo, pues eso que tengo ganado. Son 1000 puntos, como yo digo siempre. Un niño son 1000 puntos. Como mínimo, para allá arriba. Bueno, más preguntas. Está claro, está aclarado, ¿no? Sí. Sí, sabe el nombre.
¿Cómo? Antes de nacer, si ya sabe cómo se va a llamar. Por ejemplo. ¿Cómo antes de nacer? No. El nombre no es importante. El nombre no es importante. En absoluto. Yo es que, a lo mejor lo dice porque ha visto la primera imagen en la que he dicho yo lo del dios de Amón-Ra, que se incorpora con Tutmosis y le dice le pondrás a Menofis a este niño, tal y cual y cual. Eso, vamos a ver, eso lo he hecho yo con una intención. La intención es que veamos que esa madre que fue fecundada por un dios es una tradición que ocurre en muchas culturas. Esa madre virgen que es fecundada por un dios o por Dios es una tradición que está en la religión cristiana, que está en la religión egipcia, que está en algunas religiones védicas, en algunas religiones asirias. ¿Veis la relación o no veis la relación todavía? No la veis con el cristianismo, no la veis, ¿verdad? ¿O sí la veis? ¿La veis? Pues por eso lo he puesto, para que lo veáis, para que lo veáis, ¿vale? Sí, una pregunta. Me comentabas a lo largo de la conferencia que el espíritu que va a reencarnar le transmite las características periespirituales en función de lo que han sido sus existencias pasadas y tal, ¿no? Entonces, en los casos de espíritus elevados que vienen a reencarnar con una tara física, por ejemplo, no por deuda kármica, claro, sino porque viene a ayudar, claro, a los padres o al entorno familiar, esa característica que no la modifica, el espíritu superior la modifica. Por eso he comentado hace 2 minutos de que el espíritu superior, si viene en un proceso de sufrimiento para dar ejemplo a los demás, como su vibración es elevada y va a traer genes positivos, genes extraordinarios, genes maravillosos, de un cuerpo fantástico, si lo que tiene que venir es un cuerpo deforme para dar un ejemplo, él mismo mentalmente modificará esa característica que se está imantando en el óvulo a través del esperma. Él mismo la modifica, porque todo va en base a la programación, porque él se ha programado una vida de sufrimiento para dar un ejemplo a otros, para demostrar que se puede sufrir y llevar una existencia dignamente, dando ejemplo de renuncia, de sacrificio, dando muchos ejemplos, porque no todo el sufrimiento obedece a personas que tienen débitos kármicos. Hay personas que vienen a sufrir, pero son espíritus de elevada condición y vienen a dar ejemplo a muchos que están a su alrededor, y con eso les ayudan a progresar. ¿Está explicado, no? Más preguntas. El espíritu entra cuando el niño nace, ¿no? No, exactamente. El espíritu, cuando se produce la fecundación, se une, pero entra cuando el niño nace. Hasta que el niño no nace a los 9 meses, hasta que no se produce el parto, a los pocos minutos de nacer el niño, automáticamente el espíritu se acopla. Es ahí donde se produce el acoplamiento total. Antes de eso, esa reducción periespiritual que hemos explicado, esa transferencia de los archivos y esas cuestiones que hemos explicado han hecho que vaya perdiendo la conciencia poco a poco, y cuando ya se incorpora, lógicamente, el hombre es el único animal que necesita de 7, 8 o 9 años para tener un desarrollo cerebral y psicológico correcto. Todos los animales a los pocos días de nacer se manejan, todos se manejan, menos el hombre. Hasta los 8 años la glándula pineal está trabajando, pam, 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 pam. Hasta los 8 años. Más preguntas. Venga, Mila. ¿Quiero venir como gemelos? Uy, fantástico. Eso es extraordinario. Porque tienes en vez de 2.000 puntos, 10.000 puntos. En vez de 2.000 tienes 10.000 puntos. Pues sí, mira, los gemelos vienen, vamos a ver, hay que distinguir entre los gemelos univitelinos y lo que son los mellizos. Los gemelos univitelinos son en un solo huevo, fecundados por un único esperma, y luego en el momento en que ya ha sido fecundado el huevo, el óvulo, se produce una mitosis, se produce una separación en 2 células exactamente idénticas, exactamente iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que los dos gemelos tienen la misma carga genética. Pero qué curioso, se hacen mayores y uno nos sale un santo y el otro un criminal. ¿Pero cómo es posible? Si solamente somos biología, si solamente somos bioquímica, si solamente somos huesos, carne y tejidos, si nuestros genes son exactamente iguales a otros, porque uno sale de una forma y el otro de la otra.
Eso es una prueba de la reencarnación, de la preexistencia del alma. Cada espíritu trae, porque son dos espíritus, en el momento se produce la mitosis, se produce la separación de las células, son dos espíritus los que se acoplan ahí, cada uno lo suyo, y normalmente son espíritus que vienen vinculados afectivamente del pasado. Normalmente suelen ser espíritus que han vivido juntos muchas vidas, o que se han odiado mucho, o que se han amado mucho, y la ley los pone en esa condición para que no tengan más remedio que aguantarse y compararse. Aguantarse y compararse. Entonces, que entendamos bien que es una prueba de la reencarnación, el tema de los gemelos univitelinos. Porque claro, uno te sale de una manera y no te sale de otra. Bueno, ¿y por qué? Además hay otra cosa, hay quien dice, no, eso depende de la educación, pero si reciben la misma educación en la misma casa, si van al mismo colegio. Y hay quien dice, no, es que la epigenética nos dice que con el desarrollo tal, sí, efectivamente, pero ya antes de que se produzca la educación, cuando el niño comienza a andar, cuando en los primeros meses, cuando en los primeros años, los niños, cuando empiezan a manifestar sus características. Y ese niño tan bonito, ese bebé que vemos, tan extraordinario, a lo mejor ha sido una persona malvada, y ya le empiezas a ver desde pequeñito le empiezas a ver las intenciones. Dice, madre mía, o lo corrijo, o me va a hacer la vida imposible. Y es la obligación de los padres, para eso los traen, para eso nos dan ese periodo de 7 o 8 años, para que los padres eduquemos a nuestros hijos, y les ofrezcamos la corrección de sus faltas, y la potenciación de sus cualidades. Esa es la función de los padres. Lo importante no es traer hijos, es ser padre. Y eso no lo entendemos. Que lo importante no es traer hijos, es ser padre. Y la educación se basa en los dos principios, disciplina y amor. Si falta uno de los dos, está coja. Amar a los hijos y disciplinarlos desde pequeños, desde la cuna, desde el embrión, desde que están en nuestro vientre. Amándolos, queriéndolos, disciplinándolos, orientándolos, corrigiéndolos. Porque son espíritus como nosotros, con sus defectos, con sus faltas, por muy bonitos que nos parezcan, y con sus cualidades y sus virtudes. Hasta que no entendamos esto, así va el mundo como va, si estamos viendo lo que pasa, ¿no? La educación de los hijos, ¿no? Más cosas, más preguntas. Bueno, creo que llevamos ya un rato largo, Vamos a ir terminando. Venga, vamos a ir terminando. Yo podría estar aquí más tiempo, pero creo que es conveniente ya terminar porque se está haciendo bastante largo. Los espíritus reencarnamos en la materia tanto como hombre y como mujer. Exacto. Porque si no, conoceríamos solo una parte si Exacto. reencarnamos como hombre. Toda la razón. Entonces, la pregunta es la siguiente, concreta. Llegado a un punto que reencarnamos varias veces como hombre y otras varias veces como mujer, el espíritu sé que no tiene sexo, pero ¿no tendría una preferencia después del espíritu en la materia, tanto como hombre o como mujer? Sí, te explico. No hay preferencia, lo que hay son características. Si yo vengo 8 asistencias seguidas, por poner un ejemplo, reencarnando como mujer, y en la próxima me toca venir como hombre, evidentemente, eso lo voy a notar. Evidentemente. El transexualismo es eso. El transexualismo. No estoy hablando de homosexualismo, no estoy hablando de inversión sexual, no estoy hablando de bisexualismo, estoy hablando de transexualismo. El transexualismo es cuando la persona que nace se siente con un género distinto al cuerpo que trae. Es decir, yo me siento mujer y sin embargo he venido como hombre. Y a veces se produce por estas circunstancias. Esa es la explicación al transexualismo. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que siendo transexuales tienen perturbaciones y tienen realmente esa dicotomía que no saben equilibrar su vida? Pues precisamente porque no son espíritus elevados. El espíritu que está evolucionado puede venir 60 veces de mujer y luego venir de hombre. No pasa nada. Porque domina la materia, controla sus instintos y sabe que si ha venido como hombre es por algo, tiene que realizar un trabajo en ese sentido. Y una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual, son cosas distintas. Yo puedo ser heterosexual y tener una orientación sexual de homosexual, ¿me entiendes? Y desviarme por caminos de pasión o de vicio, precisamente porque en base a mi libre albedrío algo me da la gana. Perfecto, no hay ningún problema. Ya recogerá la repercusión de eso el día de mañana. Pero todos venimos a la Tierra
Cuando venimos con unas condiciones es por ese motivo. Lo que tú has explicado es precisamente la explicación del transexualismo. Por eso hay que respetar siempre. Siempre hay que respetar a todas las personas en su condición sexual, en la condición que ellos se sienten. Otra cosa es que las actitudes o las orientaciones sexuales que ellos tengan, eso es distinto. Eso ya depende de la voluntad de cada uno. Pero hay que respetar, siempre hay que respetar, porque no sabemos lo que hemos sido en vidas anteriores, ni sabemos lo que nos va a tocar vivir, ni sabemos si nosotros estamos preparados para superar esas pruebas en el caso de que nos toque venir en una vida próxima, o si anteriormente hemos sido como otros, como los que hay, de las personas que los rechazan, los discriminan, los criminalizan, incluso los violentan, a mucha gente de esta porque no los entiende. Cuando uno comprende la vida espiritual, cuando uno sabe que el espíritu viene a progresar y que ha de hacer esfuerzos por mejorarse día a día, por ser mejor, por superar sus imperfecciones, se da cuenta que con la evolución espiritual no hay problema en ese sentido. Uno controla perfectamente los instintos y las pasiones. Lo controla, con el tiempo lo controla. Entonces esa es una cuestión que tenemos que tener clara. Más preguntas y si no ya terminamos. Bueno, venga, la última ya. Lo último, que lo que sembramos lo recogemos. Lo único. Exacto. A ver, Juan. Enhorabuena por la charla. Yo quiero centrar un poco la pregunta que te ha hecho Camila. El por qué si tienes dos gemelos, que vienen dos gemelos, por qué y qué circunstancias le da que uno viva y el otro muera en el parto o algo después del parto. Pues evidentemente eso obedece precisamente a las pruebas, a las pruebas espirituales que esos espíritus traen. ¿A ti quién te dice que, por ejemplo, esos dos espíritus no han sido enemigos del pasado y vienen precisamente a pulir esas deudas que tienen, y durante el transcurso del parto uno tiene una fuerza extraordinaria y el otro se ve sometido como ha estado sometido en el espacio y ha estado sometido en vidas anteriores? ¿Quién te dice a ti que ese espíritu mentalmente no hace lo posible por rechazar al otro y evitar la reencarnación del otro? Eso se puede producir. Puede seguir haciéndole daño espiritualmente. Si no se lo permiten, por mucho que lo intente, no lo va a conseguir. Y vendrán los dos y nacerán los dos y tendrán que vivirlo. Pero, esa circunstancia se puede producir. Como también se puede producir el hecho de que uno de los dos tenga que ayudar al otro, el otro no quiera reencarnar y uno se brinde a pasar por ese proceso. Este es otro ejemplo, se brinda a pasar por ese proceso de 9 meses, sabiendo que el otro va a nacer y que él va a morir en el parto, asumiendo esa circunstancia. ¿Por qué no? Un acto de amor, ayudando al otro, vamos a bajar los dos juntos, bajan los dos juntos, encarnan, hacen el desarrollo del feto y cuando llega el momento del nacimiento uno muere porque ha cumplido su trabajo y el otro continúa. Te he puesto 2 ejemplos, hay más, pero no podemos estar aquí explicándolo todo, no da tiempo. Más cosas. Todo va en base a las leyes de Dios, tengámoslos claros y presentes. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que leer el libro de los espíritus de Allan Kardec, que es una filosofía extraordinaria, maravillosa, y no lo leemos, ahí te lo aclara todo. Y luego tienes otros libros también que son complementarios, pero hay que estudiar, hay que aprender, y realmente estamos aquí para eso, estamos para aprender. Cuanto más conscientes seamos, tenemos una gran trampa, somos más responsables, ojo, pero también tenemos una gran ventaja, nos equivocaremos menos y seremos más felices el día de mañana. Estamos conquistando ahora nuestro destino, somos ahora lo que sembramos en vidas anteriores, para eso está la reencarnación, y lo que hagamos ahora será lo que recogeremos el día de mañana, así que pongámonos a trabajar. Adelante. Es absolutamente imposible que una persona venga o programe una vida como homosexual o bisexual, aunque en vida lo sienta así. No te he entendido nada. Pero rápido. Es absolutamente imposible que una persona programe una existencia sin homosexual o bisexual, aunque en vida él sienta que es homosexual o bisexual. No te entiendo. Que sea absolutamente imposible que una persona programe una vida como bisexual. Como homosexual, en plan, tú vas a... aunque, no sé, se suponga que lo normal es... Vamos a ver, Daniel. No confundamos orientación sexual
con género. No lo confundamos. Esa es la explicación. No confundamos orientación sexual con género. El género es o masculino o femenino. Yo me puedo sentir mujer en un cuerpo de hombre y me puedo sentir hombre en un cuerpo de mujer. Eso es el género. El género cambiado, que es la problemática que tienen los transexuales. Y otra cosa es la orientación sexual. Lo he repetido antes. La orientación sexual va en base a las preferencias de cada uno. Y hay que respetar, vuelvo a repetir. No es tan difícil. Respetemos a todo el mundo. Joder, respetamos a muchos criminales y a muchos ladrones y a mucha gente. Respetemos a los que son diferentes a nosotros. Pongámonos en el lugar de los demás. Porque no sabemos si nosotros hemos hecho eso mismo anteriormente. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Que pensemos lo que no sabemos, lo que hemos podido hacer. Por eso, la misericordia de Dios nos permite olvidarnos durante estos años que estamos viviendo en la tierra de forma consciente de nuestras vidas anteriores. Quiero terminar dando las gracias a todos. Habéis sido un público extraordinario y habéis hecho unas preguntas muy inteligentes. Por lo tanto, yo me quedo muy contento, ojalá sirva, y desde aquí doy las gracias a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, porque espero que les haya gustado esta conferencia que hemos dado. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad, no sin antes... Perdonad. El próximo día 27 de mayo hay una conferencia en la que se van a hablar de una cosa muy importante, los defectos morales, las imperfecciones morales. Y tenemos dos artistas invitados. Uno que viene del Brasil, que se llama Fernando Espelo, un amigo nuestro que viene todos los años. Y luego otro que va a ser José Manuel, que también dará una segunda parte. José Manuel hablará de las imperfecciones morales y a continuación Fernando hablará de cómo superarse a uno mismo. Ese trabajo tan difícil, que es el más difícil que existe, conocernos a nosotros mismos y superarnos a nosotros mismos. No hay otro trabajo más difícil que ese. Así que si queremos aprender cómo hacerlo, pues tenemos que venir el 27 de mayo. Os invito a todos. Gracias.